Avanzamos con un tema de interés también para nosotros los venezolanos. Los canales o medios de comunicación en Venezuela se han modificado. El bloqueo de la red social X, la censura, medios tradicionales, pues ha hecho que políticos diversifiquen su manera de comunicar y además influenciadores que han puesto al servicio también sus redes sociales para poder comunicar al igual que otros medios digitales. Hoy hemos invitado en Buenos Días a Carlos Correa, él es director de Espacio Público, para hablar de este tema de interés. Carlos, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación y por la posibilidad de conversar un rato sobre estos temas. Así es, me gustaría que habláramos un poco acerca de cómo han sido utilizados, por ejemplo, las redes sociales como una estrategia efectiva para vencer la censura y el bloqueo a medios tradicionales en Venezuela. Bueno, en líneas generales, todo lo que son las redes sociales y también los sistemas de mensajería han cambiado los modos de relacionarse a nivel global, ¿no? Por distintas razones. Por un lado, la emergencia de estas plataformas, su portabilidad en los teléfonos móviles, eso ha generado un cambio muy importante. En el caso venezolano, eso está agravado por las políticas públicas que básicamente castigan a los medios tradicionales abiertos y que por lo tanto las redes sociales y estas plataformas se convierten en una herramienta para la difusión de información o para la circulación de información. Entonces, en las encuestas e investigaciones que nosotros hemos realizado en los últimos 2 años, nos encontramos que la gente, tú le preguntas a la gente, ¿cómo se informa usted de lo que pasa en el país? Y la gente en líneas generales casi siempre dice, no, nos informamos a través de WhatsApp. Y eso tiene que ver porque WhatsApp se convierte en un canal en la que circula información de diverso tipo, cortes de video, cortes de audio, noticias o enlaces a noticias a los medios nacionales que siguen funcionando pero que están bloqueados o informaciones internacionales. Entonces, por allí circula mucha información. En el caso de la red X, antes Twitter, esa red es muy importante especialmente para líderes de opinión y líderes sociales, porque si bien no es la red más importante en cuanto al número de personas que se vinculan o se conectan a ella, sí es muy importante porque llega a influenciadores que a su vez replican ese mensaje entre los espacios de influencia que tienen. Entonces, esa es la importancia de una red como X, que tiene un mecanismo importante. Todos los medios utilizan ese servicio para circular información, también los líderes sociales, también los periodistas, y por lo tanto su censura, que en el caso venezolano implica que utilices un VPN, ha reducido, por supuesto, su alcance y por lo tanto ha reducido el impacto para la recirculación de información. ¿Es esto lo que está pasando con influenciadores de todos los ámbitos? Porque yo diría que desde artistas, en fin, comunicadores, políticos, ¿cómo ponen a disposición sus redes sociales, como por ejemplo la plataforma de Instagram, para hacer entrevistas y darle voz a dirigentes de la oposición, como para reseñar un poco lo que se vive en el país? ¿Esto es algo inédito, esta manera de comunicar? Bueno, ya desde la campaña anterior de Obama se demostró que estas redes o estas herramientas eran muy importantes. Después la campaña de Trump o la campaña de Bolsonaro se utilizaron muchísimo. A veces no son necesariamente influenciadores o personas con muchos seguidores, sino a veces son redes mucho más pequeñas, ¿no? Pero por Okay. supuesto, eso es uno de las herramientas que hay que utilizar para burlar la censura, ¿no? Si tú tienes una censura que te restringe la circulación de información, la posibilidad de tener un mayor alcance con estas personas que tienen nichos de audiencia importantes, muchísimos seguidores, pues es una herramienta para vencer la censura. Es muy clara, es muy importante. Y hay diversos tipos de personas con nichos, por ejemplo, hay gente que está más en la lógica del entretenimiento, otras personas están más en lo informativo, otros más en la crítica política, y creo que todas esas plataformas o personas que dan cabida a los mensajes sobre la situación venezolana, lo que hacen es agregar como si fueran tramas de audiencia, ¿no? Es decir, esta persona llega a esta audiencia, esta llega, hay un porcentaje de esa audiencia que se solapa, pero van agregando audiencia y por supuesto llegan a tener un impacto equivalente o casi parecido al que tienen los medios tradicionales, ¿no?
Incluso hemos visto cómo algunas publicaciones que han hecho influenciadores ha llegado, digamos, de alguna manera a superar lo que han sido transmisiones en medios tradicionales. Vamos a hablar acerca de la amplificación del mensaje a un público diverso, a una audiencia bastante variada, y de ese mensaje que es como más natural, más orgánico, más directo. Sí, claro, porque es que al final las personas que deciden seguir a una persona es porque tienen una empatía, un relacionamiento con esos contenidos. Y claro, tienen un enorme impacto, un impacto muy grande. Y si quieres, puedes ver su impacto cuando ves a marcas, por ejemplo, utilizando a estas personas para posicionar sus mensajes. Estamos hablando de un cambio, evidentemente, en la relación entre las audiencias y los mensajes, y esto, por supuesto, son marcas personales que tienen un impacto muy grande. Y claro, eso es distinto a lo que ocurría antes con los medios masivos, especialmente la televisión. La televisión era el medio que generaba el mayor impacto y que generaba muchas veces agenda de manera muy importante. Los periódicos definían mucho a la agenda informativa, los periódicos de referencia y lo siguen haciendo en otros países, pero estas personas empiezan a abordar los temas con más frescura, con más libertad, si quieres decir, se puede decir, porque además no están sometidos a tantas regulaciones como los medios eh, televisivos, ¿no? Por supuesto, también es una mayor responsabilidad, ¿no? Una mayor Claro. responsabilidad para esas personas eh, para relacionarse con contenidos que de alguna manera sean ciertos, sean verificables. En la actualidad también juega un papel fundamental la interacción del público, de esa audiencia que está allí, por ejemplo, en una transmisión en vivo, dando su punto de vista. Por supuesto, antes las interacciones eran mucho más complicados, Ujú. casi que hay que explicarlo como un hecho histórico, ¿no? ¿Cómo se relacionaba la gente con un periódico? Bueno, había que escribir unas cartas al director y en algunos casos las publicaban y había consultorios. La televisión, ¿cómo se relacionaba? Pues mira, tenía que salir a la calle. La radio lo hacía a través de las llamadas telefónicas tuvieron una relación muy importante. Pero en este caso es directo, y no solo directo, sino que lo pueden hacer en un dispositivo muy sencillo, un teléfono. No necesitan ningún grado complicado para enviar la información, pueden mandar un mensaje de video, pueden mandar una foto, es decir, hay muchísimas posibilidades y toda esa comunicación es instantánea, es directa, no hay que esperar para que el mensaje llegue y lo comenten, no, ya es directa, es muy rápida. Yo creo que se Sí, ha potenciado esa interacción, esa relación entre quienes son los emisores y las personas que están de alguna manera del otro lado y por lo tanto pasan a convertirse también en una suerte de emisores receptores, emireques, ¿no? Es decir, están allí participando activamente y además son considerados pues por estas personas y muchas veces influyen en su contenido. ¿cómo se puede, por ejemplo, comunicar en Venezuela sin temor a las represalias? Porque en este momento, pues, hay personas que están detenidas justamente por manifestar su ideología o su posición política a través de las redes. Yo creo que en líneas generales es muy importante. Yo recomiendo que la gente no diga en redes sociales o lo que no, es decir, que diga en redes sociales, lo que diga en las redes sociales es público. Es decir, no es un ámbito privado. Y en algunas ocasiones la gente no entiende eso y a veces dice por redes sociales cosas que podría decir en privado. Todo lo que se dice en las redes sociales es público. Hoy en día el espacio privado está muy reducido. Creo que hay que actuar con inteligencia, creo que hay que de alguna manera responder a esas llamadas, o sea, ser fiel a los hechos, tratar de no hacer adjetivos calificativos, tratar de hacer una cobertura responsable y por supuesto tener redes de protección, es decir, redes de protección personal, familiar, profesional, ayuda mucho a tener como mecanismo de protección. Ahora, en líneas generales es muy difícil porque cuando tienes dinámicas autoritarias o que son arbitrarias, en algunas ocasiones, aunque personas que ni siquiera están metidas en el ámbito de la crítica política o de temas de interés público, también pueden ser perseguidas. Y eso tiene que ver con que no hay balance de poder y por lo tanto no hay costo para quien actúa arbitrariamente y atropella a las personas. Creo que en ese sentido, comunicación responsable, rigor y tratamiento de esa información ayudan mucho también a proteger y a quienes de alguna manera deben proteger a esas personas, tengan más fácil el trabajo.
Sí, ya para finalizar una última pregunta, ¿cómo, por ejemplo, puede hacer un periodista para vencer esa censura y poder informar y los retos que impone para la dirigencia política en el mundo el calar con el mensaje adecuado para cada red social? Mira, en relación a, yo creo que hay un aprendizaje en el periodismo venezolano, por ejemplo, hoy en día es mucho más importante, por ejemplo, la primicia, lo que antes se llamaba en la jerga periodística el En tubazo, tu caso. es más importante que la información salga. Entonces hay muchas más dinámicas colaborativas entre los periodistas a la hora de hacer la cobertura. Mira, yo no puedo sacar esta información, la puede sacar el otro, a veces se sacan con trabajos colectivos, a veces no se firman los trabajos. Eso es un caso como el contexto venezolano, pero eso también está pasando en muchísimos lugares. El periodismo colaborativo es cada vez más una herramienta muy poderosa porque se han reducido los presupuestos para la información en todo el mundo. Entonces, los trabajos colaborativos entre distintos periodistas para tratar de hacer coberturas complicadas o complejas, pues de alguna manera están funcionando. Y por supuesto, es el tema de la sofisticación de los mensajes en el sentido Ujú. de que no es igual un mensaje para Twitter que un mensaje para Instagram o para TikTok. Cada uno tiene características, por un lado, asociadas a la red y por otro lado, asociados a quién es el emisor. Entonces, las dinámicas son completamente diferentes. Desafortunadamente, una de las características de estas redes es que tienden a la simplificación del mensaje y la polarización. Entonces, a veces uno dice quizás se está degradando mucho el discurso o el debate público porque no hay una complejidad del debate, es decir, el debate muchas veces se reducen a caricaturas que pueden ser muy perniciosas en el debate político, pero creo que hay que aprender a utilizar esas herramientas porque son sin duda las nuevas herramientas de la comunicación, no solo política, sino en general, ¿no? Así es, Carlos, gracias por tu tiempo y por compartir con nuestra audiencia el día de hoy. Feliz semana. Muchísimas gracias, igualmente, hasta pronto. Hasta luego. Era Carlos Correa, director de Espacio Público.